Señores pasajeros, ha llegado el momento gastronómico del vuelo. Les ofreceremos consejos culinarios y exquisitas recetas. Tomen pluma y papel, pues la experiencia será de primera clase. Ya estamos de vuelta, señores pasajeros, y venimos al momento más delicioso del programa. Yo soy Martín Vargas y Betty nos va a presentar un poquito sobre las migas. ¿Qué es eso? Las migas. Es una gastronomía que como que empezó en la aristocracia y ya ahorita lo podemos ver, sobre todo en México, en los mercados. Pero lo escogí porque tiene una historia como que bastante interesante. A ver, cuéntanos. Bueno, una de las primeras referencias culinarias de este platillo son las recetas provenientes de la península ibérica, o sea, todo lo que era España, Portugal, Andorra y Gibraltar. El ingrediente principal era el pan migado y por eso de ahí viene el nombre. Lo que preparaban ellos eran rebanadas húmedas, salteadas con grasa y fragmentos de carne diferente. Pero se considera que el platillo más antiguo que dio pie a las migas es de la cocina andalusí tras la invasión árabe en la península española y se llama tariz. Este plato era consumido en palacios y en casas de las clases sociales más altas de la comunidad musulmana y se les ofrecía a visitantes muy, muy distinguidos. Dato curioso, el tarit, según la tradición musulmana, era el plato preferido del profeta Mahoma. Entonces por eso igual se les daba a los visitantes distinguidos. Y bueno, ¿en qué consiste el tarit? Es un ensopado de pan espeso, cocido o salteado, más o menos húmedo, al que se le añadía grasa animal y de manera opcional carne. O sea, era como una torta ahogada de pan. O sea, sí, pero no. Pero la carne que se le agregaría era carnero. ¿Y por qué carnero? Para que se pudiera ser considerado un plato halal, que como hace ratito lo mencionamos con Vero, es halal en árabe significa legal o permitido. Ay, ¿sí te acuerdas o lo traías ahí? Lo traía anotado. Sí me acordaba, pero lo anoté. No es cierto. A ver, ¿y qué era lo contrario? Haram. Muy bien. Ya ves, sí me acordaba. Bueno, entonces, cuando un platillo es halal, significa que se adecua a las prácticas permitidas para la religión musulmana. Es muy similar a lo que es como platillos kosher, pero pues para los árabes y musulmanes. Sí, no estaba pensando así como esto me suena. Sí, exacto, es como muy ese tipo de estilo. Y bueno, también esto significa que solo pueden consumir un cierto tipo de alimentos que se ajustan a la normativa del Corán y con las tradiciones de los profetas y las enseñanzas de los juristas islámicos. Y bueno, poco a poco este platillo empezó a convertirse en un platillo típico, sobre todo para ganadores y agricultores, porque igual como llegaron los árabes a esa península de España y se empezaron como que a recorrer un poco las tradiciones, entonces no solo se consumía en España las migas, sino que también se consumía en Portugal e incluso en Francia. Pero ellos tenían como la peculiaridad de consumirla en frío y ahora sí que para llevar. Ellos lo tenían como un tipo lunch. Porque su propósito era de que lo comieran durante sus actividades de pastoreo o de ganadería. Así como en su break, en su receso, sacaban sus migas ellos. Es como la torta de tamal para el mexicano. Deja de ligarlo, todavía no llegamos a la parte de México. Pero sí, algo así. Bueno, y antes de la expulsión de los árabes de la península, los españoles católicos empezaron a agregarle a las migas carne de cerdo y embutido a sus comidas porque había una pugna para diferenciarse de los fieles y de los impuros mozárabes. No solo se querían diferenciar de los árabes, sino también de los judíos. Entonces, como ninguna de esas dos religiones podía comer cerdo ni pues embutidos, ellos empezaban como a agregárselo a sus platillos para que pudieran como diferenciarse y que si alguien los invitaba a su casa y no lo tenían, podían distinguir como, él es impuro o él es mozárabe. Órale. Era como su estrategia. También la aplicaban para la paella, de hecho. Órale. Bueno, al darse la expulsión de los árabes de la península, la mención de las migas prácticamente bajó. Fue nula porque pues lo ligaban mucho a los árabes y como que no lo querían, sobre todo en las clases sociales altas. Pero en el siglo XVI fue Francisco Martínez Motiño, que era el real cocinero de las cortes de Felipe II y Felipe IV, que menciona en el recetario cristiano la primera receta escrita de las migas, pero esas eran llamadas migas de gato. Y era un platillo elaborado con grasas de venado que se basaba en las migas normales que consumían los pastores en las montañas. Es como una diferente receta que llegó aquí a México, pero al mismo tiempo es como hermana. Bueno, ¿y cómo llegaron las migas aquí en México? Bueno, cuando el territorio conquistado se convirtió en la Nueva España, empezaron a llegar españoles de diferentes clases sociales. Y por lo tanto empezaron a traer animales, como el cerdo, la vaca y animales de corral.
También en cuanto a otro tipo de ingredientes, llegaron a América el arroz, el trigo, algunos quesos, porque pues aquí no teníamos tampoco, el aceite, el ajo, azúcar, vino y vinagre. Y bueno, ahí fue cuando se empezó a dar un mestizaje gastronómico. Ese, a diferencia como del mestizaje que tenemos así como las personas, ese fue como más pacífico y como que no fue cuestionado, simplemente empezó. Dijeron, más ingredientes, perfecto, y casi empezaron a cocinar. Y también se dio mucho por como que la parte de los conventos. Bueno, regresando a las migas, se hace referencia a ellas aquí en México por primera vez en 1758 en el libro en Nuevo Arte de Cocina sacado de la Escuela de la Experiencia Económica de Juan Altamira. Y este fragmento es un fragmento bastante corto, la verdad. Habla de cómo preparar las migas sin ajo, para los que no les guste. Y de manera muy breve también dice, así literal, que es un platillo gustoso y estomacal. Ok. Ahí sí no sé muy bien a qué se refieren con estomacal, pero es lo que mencionan. Otra referencia que tenemos en un recetario es en 1890, con la cocinera poblana, que también se llamaba el libro de las familias. Y ahí, más que recetas de cocina, te daban como algunos principios básicos para elevar algunas de las últimas tendencias, sobre todo como de las dietas de las familias y también de la gastronomía de la época. Ahí dan una breve explicación de cómo preparar las migas y se menciona que el ajo se puede sustituir con cebolla para los que consideren que es un poco fuerte el ajo y que en vez de ponerles agua los pueden hacer con leche y azúcar. O sea, ya empiezan a decir que no solo es un platillo salado, sino que también es un poquito más dulce. O sea, lo puedes sopear acá. Ajá, sí, bien. Por eso yo traigo 2 recetas bastante diferentes, ¿eh? Ahorita van a ver. Y bueno, luego en México, ahora sí ya puedes decir todas las cosas chilangas, llegó al barrio de Tepito en la Ciudad de México. Y bueno, este platillo es muy popular entre los residentes porque lo puedes encontrar en diversos mercados y puestos de la zona. También su auge principalmente fue poco después de la hambruna de 1913 que se dio por la Decena Trágica. Para los que no ponían atención en sus clases de historia, la Decena Trágica fue el golpe militar en favor de Victoriano Huerta, que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia. Entonces empezó a haber como cierta escasez de tortilla y pan, eso lo notaron principalmente las abuelas, y entonces empezaron como a guardarlo y empezaban a usar ese pan duro para después lo podían cocer con ajo, epazote, chile cascabel, huevo y huesos de pierna de cerdo. Todos estos ingredientes eran bastante baratos y accesibles, por eso empezó a hacer como este platillo. Y sobre todo los huesos, porque como eran considerados desechos, a veces o se los vendían muy baratos o prácticamente se los regalaban. Entonces era como, perfecto, con eso y un poco de pan que me quedó puedo hacer un super platillo. Un saborcito. Ándale, exactamente. Y bueno, después empezó a popularizar como un alimento económico y lo más importante, llenador y nutritivo. Porque había personas que solo lo comían, o sea, solo era eso lo único que comían en todo el día. Entonces querían algo que realmente los llenara. Y pues así no podían pasar hambre. Bueno, actualmente las migas son un platillo que se puede disfrutar en familia y en diferentes lugares. Lo podemos tener en los mercados o en restaurantes, ahí va variando. Y también en las cocinas familiares. De hecho, ya las conozco y las he probado solo porque las hace mi abuelita, porque si no, la verdad no las hubiera probado. Sí, no, ni idea, nunca las había probado. Es que es como que más chilango ya ahorita. Y bueno, a pesar de que los ingredientes siguen siendo accesibles, ya no se les asocia tanto a la hambruna ni a la pobreza, sino ya es como que más tradicional el platillo, igual como de la zona. También citando al cronista Armando Ramírez, la cocina de cualquier país se nutre de la necesidad de la gente, la imaginación y el sabor para hacer platillos pobres, pero para comer sabroso. Y bueno, esa fue toda la historia que tengo de las migas, ahora sí. Entonces, dijiste que traías 2 recetas, ¿no? Muy diferentes cada una. Ese fue el propósito, porque primero quiero que vean cómo era la tradicional, la que se come un poco en Tepito, y cómo la puedes cambiar un poco para incluir a toda tu familia, ¿no? Con las nuevas dietas que hay. Bueno, la primera es migas con carne de cerdo y chile guajillo. El tiempo aproximado de preparación son 45 minutos a 1 hora y la porción aproximada es para 6 personas. De ingredientes, ahora sí, por favor saquen pluma y papel, vamos a anotar. Necesitamos 1 kilo de codillo de cerdo o medio kilo de codillo de cerdo y medio kilo de espinazo de cerdo. Y si quieres más variedad de carne, lo podrías complementar. También necesitamos 200 gramos de longaniza, 4 hojas de laurel, 5 bolillos duros, 12 chiles guajillos desvenados y sin semillas, 10 ajos pelados, media cebolla, media taza de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto. Bueno, para acompañar, ya que tengamos nuestro caldito, también vamos a necesitar orégano seco, cebolla picada, chile de árbol frito y limón. Ahora sí, la preparación.
Muy atentos, por favor. Primero van a cocinar el codillo de cerdo en una olla express con las hojas de laurel y le van a poner sal al gusto y un trozo de cebolla. Lo van a dejar al fuego por 25 minutos, van a apagar y reservar. Van a retirar los 5 bolillos, a remojarlos, en agua fría y luego los van a drenar. Su agua van a retirar el exceso de cada bolillo exprimiéndolo un poco y dejándolo como en un colador para que se siga cayendo todo el agua. Luego vamos a asar los chiles por 3 minutos y los vamos a sumergir en agua hirviendo por 5 minutos. Después vamos a colocar los chiles ya suavizados en un vaso para licuadora. Agregamos un cuarto de cebolla y una taza de agua. Lo licuamos e igual lo dejamos aparte. Vamos a cocinar la longaniza por 10 minutos o dependiendo de cómo te guste la puedes cocinar hasta que esté bien frita. Posteriormente vamos a añadir los ajos a la longaniza para freír y sin dejar de mover hasta que tomen un color café y no queden quemados. Después vamos a colar la salsa de chile guajillo sobre la olla que tenemos de las migas. Vamos a agregar la carne y el agua donde se estaban cociendo. Vamos a agregar sal y pimienta a nuestro gusto. Hervimos por 5 minutos y ahora sí agregamos el pan remojado. Lo movemos para revolver todos los ingredientes. Lo dejamos 15 minutos a fuego medio casi lento. Y lo empezamos a servir ya en los platillos individuales. Entonces sí es una torta ahogada, pero en versión chilanga. O sea, sí, con pero chorizo. O sea, sí, pero es que esta no, o sea, este fue como especial, le agregas más tipo chorizo. caldo, más sopa, ¿no? Sí. Ajá, Sí. es más, o sea, más espeso. Sí, una torta. No, Una torta ahogada de triturada. bueno. ¿Pasamos de una vez al maridaje o primero damos las recetas? Como quiera el sommelier. De una Sommelier, vez. ¿qué esta. opinas? Si quieren podemos dar la siguiente receta y ya lo platicamos. Perfecto. Bueno, de todos modos está también algo Entonces, corta. Continúa Bueno, la siguiente con tus tortas ahogadas. es un poco, espero que no se enojen conmigo, por favor, los amantes de las migas y de la carne. Estas migas son migas negras con pan de centeno y coliflor. Y bueno, los ingredientes que vamos a necesitar, no hagas esa cara. Ay, es que dijiste coliflor. Bueno, pero las personas luego ya no pueden comer, no quieren comer carne, hay que darles opción. No aplica. Bueno, está bien. Los ingredientes, por favor, anoten. Medio kilo de pan de centeno, 200 gramos de coliflor cocida, de 75 a 100 mililitros de aceite de oliva virgen, 3 dientes de ajos, 2 poros, sal, comino y pimentón, queso feta, cottage, cotija o ricota, el que tú quieras, pero escoge algún queso, y tomates cherry. Preparación, es bastante sencilla, así que por favor presten atención. Primero vamos a desmigar el pan de centeno, rociarlo un poquito con agua y lo vamos a dejar aparte. Luego vamos a aplicar los 3 dientes de ajo y freírlos con aceite de oliva. Añadimos sal, comino y pimentón al gusto. Después ponemos las migas y lo empezamos a revolver de 10 a 15 minutos a fuego lento para que el aceite quede bien impregnado en todos los ingredientes y las migas estén esponjositas. Después vamos a añadir los ramillos de coliflor cocida y vamos a cocinar de 2 a 3 minutos, pero nada más para que la coliflor se caliente un poquito. Y ya, se retira del fuego, se sirven platos individuales, le pones los tomatitos cherry para que tenga más ingredientes y los trozos de queso que tú quieras. Y eso es todo, esos son los otros tipos de miga. Más healthy. Bastante sencilla. Bueno, Gabriel, ¿qué nos sugieres para maridar? Estaba estos esperando dos que dijeras, recetas? esta sí es también bien chilanga. No, pues es que sí, pero ya mejor omito mis comentarios. No, pero esta última no es tan chilanga. No, bueno, tantito. Hace un momento fuera del aire estábamos platicando acerca de pues cuál sería como el maridaje ideal para estos platillos. Recordemos que el tema del maridaje siempre es muy subjetivo, entonces a veces me gusta preguntarles a la parte de los tripulantes de cabina, pues más o menos con cuál se les haría bueno, ¿no? Combinarlo. Y sí, le dieron perfectamente, ¿no? Estamos hablando de que el primer platillo que es migas con carne de cerdo y chile guajillo y va más con un vino tinto. Y migas negras de centeno con coliflor con un vino blanco, ¿no? Y por ejemplo, ahora regresando al de carne de cerdo y chile guajillo, ¿qué meteríamos más? Por ejemplo, en el vino tinto, que ya seleccionamos el vino tinto, perfecto. Pero ¿cuál debe ser la personalidad del vino tinto, no? Tenemos vinos tintos que son muy jóvenes y entre más joven sea el vino va a ser más frutal, ¿no? Es decir, cuando tú lo lleves a la nariz, ¿qué es lo que vas a detectar? Pues la parte de frutos rojos como la cereza, las frambuesas, ¿no? Como más, pues frescos, por así decirlo. Y cuando el vino tiene un poquito más de estructura o tiene un poco más de barrica como tal, lo vas a encontrar más estructurado y vas a encontrar aromas más a la parte como de las maderas, ¿no? La parte del chocolate, notas torrefactas, ¿no? Frutos negros a lo mejor ya madurados, ¿no? No sé, ciruela pasa, no sé, algún otro. Entonces, obviamente, y aquí vamos a tener un tanino más marcado. ¿Qué es el tanino?
Bueno, la parte del tanino es la parte astringente que se puede percibir al momento de tomar el vino tinto. En la astringencia, como que es, no sé, cuando comes espinacas, por ejemplo. Esa parte que se te queda como nota, no sé, como raro en la metálica. lengua, ¿no? Que Como te hace Ajá. chiquita la boca. Exacto, esa Sí. parte, ese es el tanino. Y muchas veces cuando no tenemos costumbre de beber vino, pues nos podemos topar con esta sorpresa o con esto desagradable en el paladar. Entonces, bueno, regresando para no salirnos tanto. El tema de el chile, el tanino lo que hace es aumentar o incrementar la parte del picor en el paladar. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? Pues un vino un poquito más joven, ¿no? Exactamente, Ajá. un vino joven, ¿no? Que sea un poco más frutal, que sea, pues aquí la recomendación sería un vino joven. Por ejemplo, podríamos tener un vino 2000, no sé, ahorita ya cosecha por 2017, 2018, que no haya tenido tanta barrica o haya tenido unos 6 meses nada más, y un vino va a ser súper frutal, ¿no? Así lo vas a llevar a la nariz y a lo mejor hasta vas a pensar que es dulce, pero cuando le lleves a boca va a estar seco. Oye, Entonces, pero el vino así joven sí queda bien con el cerdo. Sí, claro. O sea, obviamente también tiene que ver con la preparación. Aquí, o sea, obviamente tiene que ver la carne, que es el cerdo, que es que solamente es una carne Muy grasoso. muy grasosa. Sin embargo, aquí me ocupa más el tema del chile, ¿no? Porque obviamente va a ir va contrastado la parte del picante. Muchas veces cuando comes, pues se va más, obviamente tu paladar detecta más el picante que la estructura que puede tener la carne. ¿Sí me sigues? Sí, sí. Entonces, a mí se me antoja mucho con una uva Sangiovese. Esta uva es originaria de Italia como tal, pero también la puedes encontrar incluso en México y tiene unas características de aroma y sabores. Tenemos la parte como de frutos rojos, que es lo que comentábamos, ¿no? Cuando son jóvenes, bueno, este perfil es el de la uva propia. No tenemos la parte de cereza, de frambuesa, de arándano, grosella, la parte de manzana roja. Y tenemos también un poco de flores secas. Tenemos, en cuanto a herbales, tenemos la parte romero, tomillo. Y tenemos también un poco de especias como clavo y la parte de un poco de café. Entonces, este vino hecho con esta uva, considero que iría muy bien con este platillo. Pero ya ahora que lo vuelvo a preparar tu abuelita, pues te compras tu Sangiovese y ya lo pruebas. Ya los llevo para Tú todos. haces la prueba. Exacto. Entonces, bueno, regresando rápidamente a la parte del vino, de las migas negras con centeno y con coliflor, estamos diciendo que un vino blanco. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la parte la parte del ajo, la parte y del queso, ¿no? No podríamos meter un vino blanco, que normalmente el vino blanco es como muy tranquilo en el paladar. Sí, ¿Sí se me lo va a sigues? comer la grasa del queso. Exacto, esta parte. Entonces tenemos que meter algo muy estructurado, pero si le metemos un vino tinto, pues no va a ser un desastre, más que nada por el tema de la coliflor. Entonces a mí se me antoja más un vino blanco que tenga barrica, porque la barrica, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la barrica en el vino tinto? Le da tanicidad, le da más complejidad. Exacto, le da más complejidad. Entonces en el blanco justamente pasa lo mismo, ¿no? Lo va a hacer más goloso, lo va a hacer más como más el perfil más aromático como a los frutos maduros, ¿no? A lo mejor como duraznos en almíbar o algo así. ¿Sí me siguen? Sí, sí. En vez de que sea a lo mejor más cítrico y más floral. Entonces iría bien con una uva de nombre Chenin Blanc. Esta uva tenemos la parte aromática en cuanto, por ejemplo, la fruta, podemos encontrar la manzana verde, te podemos encontrar membrillo, pera, ¿no? Y ahora en la parte de florales podemos encontrar flores naranjo, jazmín, y flores blancas, ¿no? Y también tenemos la parte de mineralidad que tenemos, por ejemplo, puede ser como piedra mojada o champiñón. Entonces, yo creo que ese Chenin Blanc de uva es un vino blanco, iría perfectamente con este platillo. Quedaría... ¿Qué opinan? Suena Sí, bastante suena bien. bastante Muchas veces el tema del maridaje puede ser como un poco confuso y puedes decir, puta, ¿con qué vino le iría? Entonces, lo que tienes que ver es principalmente qué tan estructurado es tu platillo, qué tan potente es, ¿no? Entonces, por ahí es como Bueno, como atreverte, ¿no? Más bien. Exacto, atreverte. Y la parte del maridaje es justamente eso, experimentar. Y digo, lo peor que puede pasar es que no te guste. Es que no, ¿no? no te guste y no te Pues, tomas el vino y te lo tomas con refresco. Wow. Sí, y dejas el vino a un lado, terminas tu platillo y ya después te puedes tomar el vino. Entonces dices, perfecto, pues esto... Sí. Y a lo mejor puedes investigar un poco, puedes cuestionarte, ¿no? ¿Por qué no le va? Entonces a lo mejor puedes bajar la ficha técnica del vino y puedes decir, bueno, pues que tiene este perfil y no va con el perfil del platillo.
¿Sí me siguen? Sí, claro. Perfecto. Muy bien, pues entonces esas serían como mis opciones para el tema del maridaje. No, muchísimas gracias, Gabo. También a ti, Betty. Desgraciadamente ya nos podemos alargar más con el momento gastronómico y tenemos que ir a un corte. ¿No es así, Cabina? Así es, piloto Martín, tenemos que hacer otra escala en el vuelo. Cuando regresemos entraremos a ¿Qué hacemos del fin? Con las sugerencias para disfrutar este fin de semana y también tendremos agenda deportiva. Más adelante la segunda parte de la entrevista con nuestra invitada de hoy en El Practicante, Laura Chávez. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 3088-1670 y nuestro correo electrónico primeraclase@nahuac.mx. Son las 7 de la noche con 20 minutos, es el tiempo del Centro de México. Mi nombre es Verónica Palavicini. Gracias por volar con nosotros en Primera Clase a través de Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.